Hola, bienvenidas y bienvenidos todos aquí a esta sesión especial particular de SEDEC. Vamos a continuar con nuestros estudios. Estamos tocando el tópico, ya hablamos mucho del espíritu, ahora vamos a hablar bastante del pensamiento y yo le llamo a esta serie procesos creativos o procesos de pensamiento, que eso es realmente, el pensamiento es una actividad creativa. Y vamos a tratar en esta sesión, déjenme compartirles de una vez la instrucción y si hay algo, pues me hacen saber, me hacen ver que si se ve o no se ve. Yo aquí la veo, muy bien. No la veía, permítanme. Muy bien. Eh, Déjenme sintonizar aquí los puntos y ya quedamos. Bueno, vamos a empezar aquí. Le llamamos a esto procesos de pensamiento o procesos creativos. Ese fue el título a esta serie de temas que son bastante cortos. Vamos a durar aproximadamente 30, 40 minutos máximo y ahí terminamos la sesión y nos quedamos aquellos que deseen participar de manera activa y en directo. Entonces vamos a comentar el tema. La temática es bastante interesante. Fíjense que es curioso, por ejemplo, en la sesión pasada hablamos bastante de lo que es el pensamiento como tal. Vimos la importancia a nivel general. Pero ahora nos vamos a enfocar a la parte del aprendizaje y vamos a entender de alguna forma cuáles son las características o cómo podemos lograr el aprendizaje. Y también por qué no lo logramos, por qué nos cuesta tanto aprender, por qué tardamos tantísimo tiempo y hay veces no entendemos y no nos damos cuenta que no entendemos. O sea, no tenemos conciencia de que estamos rehusando aprender. Y la mayoría de esto lo hacemos de manera inconsciente, pero es como una característica general de todos los seres humanos, de que tenemos una tendencia innata a no aprender o nos cuesta el aprendizaje. Hay una cierta rebeldía interior para lograrlo. Y los más perjudicados, pues somos nosotros. Entonces, el tema del día de hoy, que es el 17, o es la lección 17, tiene que ver con estos tópicos, reflexión y aprendizaje. Este es el tema. Entonces, aquí la palabra reflexión no es en el tenor espiritual, como reflexionar. Es básicamente hacer una flexión, una segunda ida y vuelta, por decirlo así, de lo que es la lección o el aprendizaje que estamos invitados a adquirir, a aprender. Entonces, el tema vamos a tratar de desarrollarlo, que es muy importante, y empezamos con esta primera frase. Esta frase está muy buena. Ya la conocen algunos de ustedes. La vida es aquello que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y esta sería una reflexión muy profunda. Es una invitación con toda la intención, con toda la exhortación posible, con toda la profundidad, válgase. La vida es aquello que está pasando y no te das cuenta mientras tú estás ocupado o preocupando haciendo planes de lo que vas a hacer. Entonces la vida constantemente está transcurriendo mientras ponemos la atención en cuáles serían mis planes para mañana. Pero en estos momentos no estoy consciente de que ya estoy viviendo la vida y que estoy aprovechando o desaprovechando el tiempo. Es decir, la vida transcurre mientras tu mente está ocupada pensando qué hacer, pensando qué planes va a realizar. Interesantísimo la frase de John Lennon y muy profunda. Y bueno, el enfoque particular es por qué nos cuesta tanto aprender. Y aquí está la imagen de un niño que está aprendiendo a ponerse los zapatos y dice, nunca dejas de aprender porque la vida nunca deja de enseñarte. Y aquí tiene una profunda significancia.
Porque la vida, como si fuera una entidad o un elemento inteligente, tiene una misión, que es enseñarnos las veces que sean necesarias. Es curioso que la vida tiene un propósito y esto ya lo hemos visto, pero si lo vemos como una inteligencia o una entidad a la vida, que está al pendiente de que aprendamos y que nunca va a dejar de enseñarnos, entonces, por ende, nosotros nunca dejaremos de aprender. Y por ende, las lecciones que no hemos aprendido, eso que llamamos vida, se va a esforzar muchísimo con inteligencia, con amor, con paciencia, para que aprendamos las lecciones. Y aunque pareciera aquí como un niño, realmente todos estamos en el nivel espiritual de niños, la gran mayoría. Interesante que esta reflexión también es muy profunda. Y la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección, te la va a repetir las veces que sea necesaria. Y esto también no lo concientizamos. O sea, realmente los problemas, las dificultades que se repiten una y otra vez, sean dificultades de existenciales, de problemas, de necesidades no satisfechas, de problemas mentales que están en nuestra cabeza, emocionales, de repetición de situaciones que nos provocan nuevamente un estado mental, emocional de frustración, de tristeza, de rebeldía, de desgana, de todo lo que no es vibración elevada, es como la manifestación de que no estamos conscientemente aprendiendo las lecciones, porque si se repiten es que no las hemos aprendido, el tipo que sea. Y esto lo hemos repetido muchísimas veces, pero cuando estamos repitiendo las lecciones, no estamos conscientes de que las estamos repitiendo y que no estamos conscientes de que no queremos aprender, de que hay resistencia, de que estamos viendo la situación, la estamos valorando con la misma, con el mismo enfoque. Es decir, si lo vemos del mismo enfoque, con la misma actitud, con el mismo pensamiento, sentimiento de nuestra reacción, la situación va a seguir presentándose y la vamos a seguir viendo de la misma forma. Por lo tanto, por ende, no hay aprendizaje, porque seguimos en ese loop o círculo vicioso en el cual causa efecto, causa efecto, causa efecto, y de ahí no salimos. Y podemos pasar días, meses, años, esta vida o varias vidas en una simple lección que no aprendemos, que no logramos concientizar. Y esto es algo tan valioso y tan importante que tendríamos que reflexionar que una de las principales lecciones o una de las principales preguntas a ponernos, a cuestionarnos es ¿por qué nos cuesta tanto aprender? Y yo les diría o nos preguntaríamos, ¿usted está aprendiendo de manera eficiente? Es como un alumno, un estudiante aplicado, sabe cómo aprender, conoce por qué no está aprendiendo o qué necesita aprender de tal o cual lección, ¿no? Muy importante. Entonces, vamos a ver aquí un personaje que quizás no es conocido del todo. Este personaje se llama John Dewey o Dewey en español, que fue un filósofo y un psicólogo que integró la filosofía con la psicología y de alguna forma es como también diríamos esotérico, metafísico, pero más pedagogo, más como autodidacta y también nos enseña en sus propias reflexiones. Y antes de darle una pequeña esbozo de él, porque no es una clase de bibliografía o de estudio de la vida de la persona, vamos a tratar de compenetrarnos un poco con este personaje que para mi juicio es sabio. Dice, la enseñanza debe ser por la acción. Este es un llamado a que la enseñanza, el servicio, no se puede teorizar, se tiene que actuar. La educación es la vida. O sea, no vamos a prepararnos, ella dice, o él dice, no nos vamos a preparar para la vida, porque la educación es la vida misma y la escuela es la sociedad, o sea, la interacción con los demás, porque la sociedad es más de uno, son dos o más. Todo lo que nos rodea, los seres que nos rodean, es la escuela. Y también aquí hay otra frase, el conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve. John Dewey. El conocimiento no es algo separado, no es como un elemento que hay, tengo que integrarlo, que de hecho es así, pero no es un elemento separado, sino o que se baste a sí mismo, sino que está interrelacionado con la vida misma que se desenvuelve en este momento.
Es decir, la vida es conocimiento y el conocimiento es aprendizaje reflexionado, no es el aprendizaje en sí. John Dewey lo que hacía es priorizar la reflexión de la experiencia, del aprendizaje. Entonces, así sea un resultado positivo o negativo, un verdadero sabio se logra cuando aprende a reflexionar el resultado, cuando aprende a meditarlo, a integrarlo en su propia comprensión y no nada más la experiencia o el conocimiento en sí, sino hay que aprender a reflexionar el conocimiento, la experiencia, el resultado. Y aquí hay algunas frases que pueden ser muy fuertes, muy elocuentes. Por ejemplo, el ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino que desarrolle capacidad. Es decir, que tenga mayor alcance, mayor capacidad, tanto mental como emocional y también como aprendizaje. No es acumular conocimientos, que ese es el error que cometemos nosotros. Y aquí se habla de niño, pero realmente son todos los seres humanos. ¿Cuál es el objetivo de la vida si no es desarrollar mayor capacidad o capacidades? Capacidad de empatía, de asimilación del conocimiento, capacidad de superar las pruebas, capacidad de todos los tipos son los que necesitamos, desarrollar mayor capacidad o desarrollar capacidades más amplias y variadas. También nos dice, la educación no es la preparación para la vida, porque pudiéramos pensar que hay que educarnos para vivir, pero aquí dice que es la vida misma esa educación. O sea, la educación ya es la vida misma y la vida es acción. La actitud más importante que se puede formar en todos nosotros, en los niños y en todos los demás, es el deseo de seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque es la principal que cometemos cuando no aprendemos, nos cerramos, nos anulamos, nos bloqueamos y refunfuñamos o simplemente no entendemos y nos negamos la posibilidad de aprender. Y aprender significa transformarnos con la reflexión de la lección del conocimiento aprendido. Espero que me estén siguiendo. Digo, estas reflexiones yo las hago, pero me parecen profundísimas. No aprendemos de la experiencia, es una verdad tremenda. Aprendemos reflexionando sobre la misma, sobre la experiencia. Entonces, alguien que realmente vive la vida es alguien que realmente reflexiona el resultado de la experiencia, los hechos, la situación. Y es alguien que realmente es autodidacta, porque realmente esta actitud de reflexión del aprendizaje, de la experiencia, casi nadie la tiene, porque aprendemos a golpe y porrazo, pero realmente no reflexionamos, no concientizamos la experiencia, no la integramos conscientemente en nuestro ser. Y esto es importante. Entonces, este señor John Dewey, fue un filósofo, pedagogo estadounidense, también psicólogo, que realizó importantes aportaciones a la educación. Y aquí no me refiero a la educación académica o educación escolar, me refiero a la vida misma, porque la vida es educación. Sus ideas revolucionaron el enfoque tradicional de enseñanza, promoviendo un enfoque más centrado en el estudiante y en la experiencia práctica, o sea, en el individuo y en la experiencia práctica. Aprendizaje basado en la experiencia. Y realmente el hecho de estar aquí en la Tierra es una reflexión, nos hace entender de que la única forma de aprender es vivir la experiencia humana, vivir en lo que estar en la carne, sufriendo enfermedades, apariencias, limitaciones de un cuerpo que nos permite interactuar, pero que también tiene un proceso de funcionalidad, de óptimo y luego viene para abajo. Entonces, este aprendizaje se basa en la experiencia a través de este hermoso cuerpo que nos permite interactuar. Dewey creía que el aprendizaje debía estar basado en la experiencia directa de los estudiantes, de nosotros que estamos aquí. Y si ustedes se dan cuenta, la vida está así. O sea, pareciera que nadie nos pidió permiso para mandarnos acá, pero el hecho de que ya estemos aquí es señal de que nosotros de alguna forma aceptamos ser estudiantes de nosotros mismos y vivir la experiencia directa en un cuerpo. Consideraba que el conocimiento se construye a través de la interacción con el entorno. No podemos aprender aislados.
y la reflexión sobre esas experiencias. Por eso es tan importante que, sobre todo ya al final del día, tengamos la actitud reflexiva del conocimiento y de las experiencias vividas en el día y de nuestro propio desempeño como una entidad aparentemente aparte de nosotros, de nuestra conciencia, que la gran mayoría no lo hace, porque ese día se repite cientos o miles de veces en el transcurso de la vida y el individuo poco cambia. Por lo tanto, abogaba por un enfoque educativo que fomentara la experimentación y el sufrimiento, la interacción con los demás es experiencia, experimentación. La resolución de problemas, también enfocado en resolver problemas como un elemento necesario para evolucionar, para crecer, para aprender, porque si no hay problemas que resolver, no nos movemos. Y la participación activa del estudiante, es decir, nuestro involucramiento, no nada más a la fuerza, sino por propio convencimiento de que es lo mejor, aún en una experiencia difícil, en un problema, en una dificultad. Entonces, el aprendizaje basado en la experiencia es súper importante para Dios, para la vida misma y para Dewey también. Aprendizaje significativo. Para Dewey o Dewey, el aprendizaje debía ser significativo, es decir, relevante para nosotros, los estudiantes. Y sostenía que no se trata solo de memorizar información, sino de comprender y aplicar los conceptos aprendidos, reflexionados en situaciones reales. Por ejemplo, alguien que vive la experiencia de una enfermedad o de una pérdida o de algo que no le gusta, una de las principales reflexiones es de que no hay causa o efecto sin causa y que de alguna forma de todo lo malo tenemos algo que aprender aunque no estemos conscientes de ello. Y si ya hemos reflexionado y llegado a esa misma conclusión, aunque pudiera ser molesto tener problemas o dificultades, entenderemos que es parte del proceso de aprendizaje en esta vida y no estaríamos quejándonos, lamentándonos, recriminándonos, culpando a Dios y a la vida de nuestros infortunios. Es decir, tardaríamos menos tiempo en recuperarnos y sintonizarnos con el aprendizaje que la vida nos conlleva. Entonces, no, hay gente que se la pasa odiando, no perdona y lleva años que odia al padre, a la madre, a los hijos, a la vida misma, a Dios mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que no reflexiona, no ha reflexionado su experiencia y se queda en la inconsciencia y sigue repitiendo el mismo patrón. Es decir, no aprendió. Y el aprendizaje debe ser colaborativo. Dewey defendía la importancia de la colaboración. Aquí se oye la palabra cooperación. Y el trabajo en equipo en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje realmente se hace junto con otras personas o en integración con los demás. Consideraba que el diálogo y la interacción entre los estudiantes son fundamentales para construir el conocimiento de manera colectiva. Es decir, el aprendizaje personal se hace necesariamente con los demás, tanto como recibimos el apoyo de los demás o colaboración como el que ellos sean receptores de nuestro bien, de nuestros dones, del apoyo y el servicio que podamos dar. Entonces, además creía que el aprendizaje social o en interacción con otros es una parte esencial de la educación, ya que nos permite a nosotros como estudiantes desarrollar habilidades sociales y también emocionales que son importantes. O sea, aprendemos a educar nuestras emociones. Entonces, muy importante esto. Entonces, ya aquí termino con este pequeño espacio. Dice, de alguna forma, el pensamiento de según Dewey, dice que el pensamiento se inscribe en una relación entre lo que ya sabemos, o sea, lo que tenemos conciencia de lo que sabemos, o estamos conscientes de lo que sabemos, nuestra memoria, o sea, nuestras experiencias pasadas, y lo que ahora estamos percibiendo, en lo que percibimos. Entonces, esta es una trilogía interesante para aquellos que les gusta meditar, reflexionar. Con esta trilogía damos significado a las cosas. Creamos, inferimos más allá de lo que nos viene dado y eso es el producto, o sea, lo que llamamos pensamiento. Entonces, el pensamiento es como una interacción inmediata de esta trilogía, de aquello que percibimos en el presente,
de lo que ya se supone que sabemos o creemos que sabemos y de la memoria de nuestro pasado, de experiencias pasadas que están en la memoria. Entonces, cuando tenemos una situación presente, inmediatamente captamos y reaccionamos con lo que se supone que sabemos, pero también la memoria está ahí presente, las experiencias, los recuerdos. Y eso a esas tres cosas le llamamos pensamiento. El pensamiento, pues, debe conducir a alguna meta. Es decir, un pensamiento siempre procura una acción, un resultado, un objetivo. No hay un pensamiento que no tenga un propósito. Todos los pensamientos buscan, y si lo hacemos consciente, mejor, una meta, un resultado. Y aquí algo interesante, que es lo que yo comentaba y enfatizo tanto, que me cayó el 20 a nivel personal. El resultado requiere un pensamiento reflexivo. No basta con que la reguemos, metamos la pata, como dicen los niños, una y otra vez. No basta con que mi esposo o mi esposa se enojó y yo me sentí molesto o molesta. No basta con que tengo una apariencia de enfermedad o que fui con un médico y me salió que es un médico, digámoslo así, poco profesional y me quiere sacar el dinero. No basta con que no puedo dormir y no sé la causa. No basta con el efecto de lo que estoy experimentando, porque aún ese efecto, tanto positivo cuando acierto al blanco, como el negativo que no le logro acertar al blanco, requiere el uso de un pensamiento reflexivo. Para realmente ese proceso de reflexión es realmente un proceso, un esfuerzo de integrar el conocimiento en nuestro haber, en nuestro ser. Y eso le llamamos aprendizaje. O sea, el aprendizaje en el pasado era de golpe y porrazo. Nos llovía sobre mojado y realmente nosotros ni reaccionábamos como animalitos, quizás, porque no éramos conscientes y mucho menos usábamos la reflexión del efecto. O sea, el pensamiento reflexivo es de aquellos que se logran ser sabios y no se conforman con recibir los embates de las consecuencias que la vida les provee como causas que ellos generaron. Entonces dice Dewey, defiende que el resultado requiere un pensamiento reflexivo, tanto el resultado que sea. Es decir, hay que poner orden a esas ideas que nos llegan porque estamos constantemente rellenando la atención y el pensamiento de ideas que no deben convertirse en una simple concatenación, es decir, como una acumulación de ideas, como aquí, como este muchacho que tiene un chorro de ideas. No, no es eso lo que buscamos. No, no es concatenar ideas o integrar ideas o juntar ideas o así como enlazar un montón de ideas en relaciones de consecuencias, sino que poniendo un cierto orden, priorizar, seleccionar, promover un pensamiento dirigido de eso a una meta o un objetivo o un fin. Pero obviamente tengo que tener las ideas y los enlaces adecuados, integrar lo que realmente es importante para aprender la lección, reflexionar y también para darle una utilidad a ese conocimiento, a ese aprendizaje. Entonces, digo, este tema es un poco, no sé si filosófico o psicológico, pero este tema me parece extraordinario para aplicarlo en nuestro proceso de aprendizaje. Yo me quedo con el pensamiento. Todo lo que nos pasa en la vida tenemos que reflexionarlo profundamente y sacarle provecho. Entonces, aquí hay algunos elementos que en los procesos de pensamiento, como aquí viene el título, así le puse, procesos de pensamiento. ah, procesos de pensamiento. Vamos a ver cuáles son los elementos que usualmente utilizamos y que realmente no, no los concientizamos. No nos estamos dando cuenta que los estamos usando. Déjenme nada más revisar el tiempo, estoy todavía un poco en tiempo. El primer proceso de pensamiento es la atención. Y la atención es algo tan común que ciertamente es la que menos tenemos conciencia reflexiva de ello, de su importancia. Porque todo nos jala la atención. Por ejemplo, aquí el Internet, el Twitter o el X o lo que sea, el Wi-Fi, el amor, la música, es un ejemplo. Un montón del tiempo, la casa, el celular, X, ¿no?
Entonces no nos damos cuenta que nuestra atención crea la realidad y abre la puerta para que esos elementos, que son ideas, se manifiesten y usen nuestra energía de la atención para que puedan tener forma, para que puedan tener realidad. Porque si no hay atención, no hay realidad. Y la atención es una de las características que tenemos los observadores, los que estamos viviendo la experiencia, pero a la vez somos observadores. Entonces la atención es la capacidad o habilidad cognitiva, o sea, del conocimiento, que nos permite seleccionar y procesar un estímulo para responder de manera efectiva ante este, mientras se dejan de lado otros elementos. Es decir, se trata de una habilidad a través de la cual las personas somos capaces de seleccionar la información relevante del total disponible. Por eso pongo aquí al monito con como una antena que direcciona a cualquiera de estos elementos. Y miren, la vida se nos va poniendo la atención en cosas que realmente no importan, pero nos roban tiempo y nos roban la atención. Crean nuestra realidad y ocupan un espacio en nuestra percepción. La atención, si hay atención, crea la realidad. Si no hay atención, elimina la realidad. Y uno podrá decir, bueno, si yo no quiero ver la atención en la enfermedad, por ejemplo, la voy a eliminar. No necesariamente, porque inclusive si es una situación de aprendizaje forzado, ese dolor te va a obligar a que la atención se enfoque en eso. Si te lastimaste un pie, ni modo que no lo sientas. La atención es un elemento importante para que concientices y para que aprendas, quieras o no quieras. Obviamente, si uno quiere de manera más consciente, más educada, más aceptable, más receptiva al aprendizaje, pues se va a dar. Pero la atención es lo más importante porque dentro de todo el mundo que nos ofrece tanta cosa, tenemos que tener esta reflexión de ver dónde va mi atención en el día a día. ¿Cuántos segundos, minutos, horas dedico poniendo mi atención a tal o cual cosa o tal o cual problema? La atención define tu realidad. Es importante esto. Ahora, con la atención viene la concentración, que es una facultad donde ponemos mayor capacidad y mantenemos la atención en algo particular. La concentración se puede dar, digámoslo así, por la intensidad de nuestra intención, de nuestra atención, pero también por la frecuencia. ¿Con qué frecuencia me enfoco en tal o cual cosa? La concentración es una de las habilidades fundamentales para el aprendizaje o el proceso de conocimiento. La concentración está relacionada con la atención, o sea, está relacionada con la atención, siendo ambas etapas de un mismo proceso. Primero es la atención y luego es la concentración. La atención antecede a la concentración. Entonces, primero está la atención y luego la concentración. La atención selecciona lo que se considera más importante y la concentración es la focalización de la atención en un determinado objetivo. Entonces, aquí hay dos elementos por entender. ¿A dónde va mi atención y qué tanta energía de concentración le pongo a dónde va dirigida mi atención? Y esa es la vida que estoy viviendo. Esa es la realidad que yo selecciono para vivir en esta encarnación, en esta episodio de mi vida, en este periodo. Son dos elementos súper importantes, atención y concentración. Entonces aquí vamos a tener que hacer un estudio autorreflexivo para ver a dónde se enfoca con tanta frecuencia y con qué intensidad mi atención. Y luego nos vamos a otro elemento que esto lo manejan mucho en metafísica, que es la parte de la imaginación o visualización. Fíjense, curiosamente, la atención atrae elementos que usamos para crear con nuestra imaginación otra realidad o una combinación de realidades. Del latín imaginatio, imaginación es la facultad que tiene una persona para representar imágenes de cosas ya sea reales o ficticias en nuestro pensamiento. Se trata de un proceso que permite la manipulación de información creada en el interior del propio individuo, del organismo, sin necesidad de estímulos externos, porque ya los tuvimos y se quedaron como memoria, como imágenes, como material, y con esto desarrollamos una representación mental nueva, variada, modificada, diferente.
Y este es un proceso creativo. Acá en la creación, en la atención, es un proceso creativo, porque a través de la atención creamos o le damos vida a ideas, imágenes o conceptos. Con la concentración le damos más de nuestra energía espiritual, mental, con la concentración. Y con la imaginación empezamos a armar nuestro propio escenario, nuestra propia pintura muy propia, nuestro propio rompecabezas. La imaginación de este modo permite tener presente en la mente un objeto que se ha visualizado con anterioridad o crear algo nuevo sin ningún sustento real. Podemos crear, usualmente creamos lo que ya hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, lo que hemos asimilado. Al imaginar, el ser humano manipula información de la memoria, comentaba, y convierte elementos ya percibidos en una nueva realidad. La imaginación no es cualquier cosa, es un proceso creativo o visualización de tremendo alcance. ¿Por qué? Porque todo lo que nos acontece ha usado la atención del pasado, pero la imaginación recrea la realidad en el plano mental para plasmarlo en el plano físico. Entonces, por eso se enfatiza mucho el proceso de creativo en los niños, en los adultos. Es una cualidad de Dios y de nosotros como hijos de Dios, la imaginación. Y la calificación, en términos de esto que conocemos, la palabra calificación significa como calificar. Se conoce como calificación al acto de calificar a algo o a alguien. Por ejemplo, alguien califica con 10 un trabajo excelente o con 5 reprobado. Pero también este verbo, según se desprende de su definición, significa evaluar. Cuando uno califica, uno evalúa o le da una puntuación, unas cualidades o capacidades a un objeto o una persona. Realizamos un juicio de valor al calificar. Esta persona es tonta, esta persona es ignorante, esta persona es inteligente. Estamos dándole una calificación. El concepto de calificación, por lo tanto, está asociado a una evaluación o valoración de nosotros para los demás o para los objetos, que menciona el acto de estimar, considerar, apreciar, evaluar o calcular el valor de algo. Eso es calificar. En los términos metafísicos, calificar es señalar, darle un calificativo a algo o a alguien. Normalmente se usa, es que estás calificando. Y eso de calificar es que estás juzgando, criticando y dándole una etiqueta. También podría calificar, significar por dar por hecho algo, es decir, dar un calificativo o un descalificativo a algo o a alguien, asignarle una cualidad, un atributo, un valor o un defecto. También calificar puede significar asignar, enunciar, criticar, censurar, denostar, darlo por hecho sin que por esto sea verdadero. Este es el tremendo poder que tenemos de calificar las cosas y de aparentemente usar la mentira o el engaño o usar la energía para darle un cariz falso. Pero en eso que calificamos, estamos recibiendo y vamos a recibir la propia cosecha de esa calificación, de ese juicio ligero, de ese pensamiento equivocado. Por ejemplo, cuando yo califico a alguien de tonto, estoy calificando una apariencia que no es real del espíritu, que no es real del propio semejante mío, porque es hijo de Dios, y la palabra tonta ya, tonto es un descalificativo. Pero tendemos mucho a calificar cuando no tenemos las bases, pero osamos hacerlo. Descalificamos muy frecuentemente, de manera general. Entonces, aquí interesante que con estos tres elementos, atención, imaginación y calificación, tenemos el triple poder: atención, imaginación y calificación. Los demás son elementos, digamos, que nos ayudan a entender. Por ejemplo, ¿qué hay atrás de, de lo que hago, de lo que pienso, donde pongo mi atención? ¿Qué hay? Hay una intención. Siempre, en toda acción, hay una intención. Aquí lo dice. Detrás de cada acción hay una intención. Y esto es bien valioso. Detrás de cada acción, de cada manifestación de la energía creativa, o sea, de cada acción, hay una intención. Y la intención es el verdadero poder detrás del deseo. La intención y el deseo están muy asociados, pero el deseo
es impulsado por la intención. Y esto lo dijo Deepak Chopra. Entonces, la intención está asociada al deseo que lleva a la realización de una acción. Entonces, cuando vemos la acción o el resultado, ya, o la acción misma, hubo una intención en el fondo, en el inter o abajo de esa acción. Algo, la intención impulsó como un resorte la acción que ahora estamos percibiendo. Entonces, la intención es un término con origen en el latín intentio, que permite nombrar a la determinación de la voluntad hacia un fin. Lo intencional es consciente, se lleva a cabo en pos de un objetivo. Como hay intención, pues es consciente. Normalmente hay una intención, un propósito. Entonces, por ejemplo, dicen, perdón, no tuve intención de golpearte. O sea, se equivocó, lo golpeó, pero no tenía la intención verdadera de golpear. Dice, mi intención fue llevar un poco de calma y no generar un nuevo enfrentamiento entre el grupo o en el grupo. O sea, la intención era esa, integrar, armonizar. Estoy molesto porque aún no logro descubrir cuál es la intención verdadera de Romina. O sea, está molesto porque no logra entender o interpretar el comportamiento de Romina, que cuál es la intención real al tratar de darle celos o realmente está celosa, etcétera. Es un ejemplo. Y bueno, la intención está asociada al deseo que lleva a la realización de una acción. O sea, la acción tiene el motor propulsor, la intención. Y toda acción tiene una intención. O sea, es decir, todo efecto tiene una causa o una intención. Entonces, la intención y el deseo se relacionan. La intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. ¿Esto qué significa? Que vemos una acción, pero no sabemos cuál fue la intención auténtica o real. Por ejemplo, si un jugador de fútbol golpea a otra persona, al rival, cuando intenta patear la pelota, dirá que fue un golpe sin querer o sin intención, ya que el jugador quería pegarle la pelota, pero no lastimar al contrincante. O sea, su intención era pegarle a la pelota, no a la pierna del otro individuo. Esto hace también que sea posible distinguir entre la buena intención y la mala intención. Hay actos que se realizan con muy buena intención, con un objetivo noble, aunque sus consecuencias pueden ser dañinas o ser vistas mal vistas, por ejemplo. Mientras que otras intenciones ya nacen con mala intención cuando su objetivo es intencionalmente hecho para herir o lastimar a la otra persona. Por ejemplo, un comentario con buena intención es cuando terminamos por dañar o lastimar la sensibilidad del prójimo. Por ejemplo, cuando preguntamos a otra persona sobre un familiar de esa persona y el interlocutor se apena y le responde que falleció y le recuerda y cae en tristeza o llora, por ejemplo. Entonces el sujeto, sin querer queriendo, como dice el chavo o el chapulín, removió un recuerdo doloroso sin querer hacerlo de manera exprofesa, ya que realmente le interesaba saber cómo andaba la otra persona que está ya fallecida, pero él no sabía de qué había fallecido. Entonces, este es un ejemplo bien sencillo y bien práctico. Entonces, aquí terminamos con este tema. Aquí voy a cerrar, gracias al público que nos sigue, y vamos a quedarnos con el grupo que quisiera compartir, tocar algún punto o clarificar algo. Es un material muy sencillo, pero creo que tiene como mucha información. Entonces, aquí cierro la divulgación para YouTube. Y gracias, nos vemos en la próxima sesión y que pasen bonito día, bonita tarde, bonita noche. Y nos vemos para la próxima. Gracias a todos por su atención.